Saludable es presentado por Venezolana de Turismo. Vive la magia de viajar con Venetur. Así es, comenzamos de esta manera, Actitud Saludable y por supuesto saludando a toda Venezuela. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Ya saben que nuestra mensajería de texto está totalmente disponible para todos ustedes. El 0412-137-8924, pueden reportar sintonía desde cualquier parte de nuestro país y por supuesto también hacer esa recomendación en cuanto a esos temas que usted quiere que nuestros especialistas desarrollen acá. Ya saben que las redes sociales son @Actitud Saludable TV Piso y mi cuenta @con Anabel, así que los esperamos para iniciar este programa con mucho cariño de parte de todo nuestro equipo de producción, equipo técnico. Por eso vamos a iniciar con un material bien interesante que ya nos introduce en el tema que vamos a estar abordando en esta mañana, así que comenzamos de esta manera. La patología nodular tiroidea se refiere a la presencia de masas o nódulos dentro de la glándula tiroides. Estos pueden ser benignos o malignos. Su diagnóstico y tratamiento dependen de varios factores que incluyen el tamaño, la apariencia en pruebas de imagen y los resultados de la biopsia. Bueno, la información que queríamos compartir con ustedes y que viene precisamente acompañada para dar introducción al tema que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Damos bienvenida a nuestro entrevistado, Carlos Prosperi, endocrino. Doctor, bienvenido, gracias por estar con mucha actitud saludable. Y bueno, ustedes ya saben que al 0412-137-8924 nos pueden acompañar para reportar sintonía, pero sobre todo para interactuar en este tema que vamos a estar conversando en esta mañana. Patología, bueno, nodular tiroidea, doctor, acompáñanos un poco a conocer y descubrir un poco de esta enfermedad. Sí, bueno, primeramente agradecido por la invitación al programa Actitud Saludable, agradecido con todo tu equipo y especialmente contigo, Anabel, por tocar este tema sumamente importante que hoy en día es subdiagnosticado, porque si bien es cierto, hay una gran cantidad de nódulos que no se palpan a la hora de hacer el examen físico y que se hace el diagnóstico a través de la ecografía tiroidea. Eso ya nos indica que es importante que nosotros nos hagamos ese chequeo, al menos usted nos dirá si es anual, cada 6 meses, en cuanto a esa ecografía para ver cómo está nuestra tiroides, el funcionamiento de ella. Sí, bueno, lo fundamental es saber si el paciente presenta o no algún tipo de sintomatología que se asocie a la patología tiroidea. Eso es sumamente importante. ¿A qué me refiero yo con esta sintomatología? A que el paciente tenga pérdida de peso o aumento de peso, que tenga o no intolerancia al frío, intolerancia al calor, que tenga estreñimiento, que tenga labilidad emocional, que también hoy en día sabemos que se asocia a la patología tiroidea. ¿De qué manera, doctor? Eso está bien interesante porque pudiese presumir uno que no tiene nada que ver la parte emocional o emotiva, o cómo va tu día a día en cuanto a la función de una glándula tan importante. Bueno, sabemos que hoy en día una de las patologías que dejamos de interrogar es la parte emocional. Hoy en día un gran porcentaje de la población está afectado emocionalmente y esto tiene relación también, no de forma directa con la tiroides, pero sí tiene relación con la patología tiroidea, las emociones. Entonces a veces tenemos lo que nosotros llamamos fragilidad o labilidad emocional, que interactúa con ansiedad, que interactúa con hiperactividad, ¿me entiendes? También es importante destacar dentro de la patología tiroidea que si existe o nos volvemos muy lentos o nos volvemos muy acelerados. Esto tiene relación, el hipertiroidismo acelera el metabolismo, el hipotiroidismo enlentece el metabolismo. No siempre, no es directamente proporcional. Es importante destacarlo que si tienes nódulos tiroideos, la tiroides está funcionando mal. No. Puede ser que tengas nódulos tiroideos, pero fisiológicamente la tiroides está funcionando perfectamente bien. Pero también puede ser que tengas nódulos tiroideos y hay una alteración del funcionalismo de la tiroides. Recordemos que la tiroides es una glándula sumamente importante porque es la glándula del metabolismo. O nos acelera mucho o nos enlentece mucho. Ok, una vez y volviéndonos al tema de la sintomatología, el paciente que de alguna manera ve que la pérdida de peso se va manifestando progresivamente, ya es candidato para hacerse ese eco inicialmente para que pueda estar en chequeo y verificar cómo está funcionando esa glándula. Lo fundamental es que presente algún tipo de sintomatología o signos visibles. Por ejemplo, si el paciente ve que hay un incremento de volumen en la región anterior del cuello, porque recordemos que la tiroides se encuentra en la región anterior del cuello, por lo que nosotros llamamos donde está el cartílago cricoide o la nuez de Adán, está por debajo.
es una glándula en forma de mariposa que está compuesta por un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y está unida a lo que llamamos una estructura que es el istmo. Los nódulos pueden aparecer en cualquier parte de la tiroides, o sea, tanto en el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo o en el istmo. Pero también es importante destacar que también hay un crecimiento difuso de la glándula. ¿Por qué se desarrollan estos nódulos? Porque podemos tener antecedentes patológicos familiares de base. La parte inmunológica es fundamental, la tiroiditis de Hashimoto, que es cuando hay un incremento de los anticuerpos, que son sustancias que nos protegen de agentes externos, no lo reconocen como propio, el órgano, lo atacan y hace que incremente el tamaño. Hay una hiperplasia, hay un crecimiento celular, esto es un bocio difuso generalizado, pero también puede haber un crecimiento a expensas de nódulos. Tantos nódulos sólidos, porque es importante destacar que existen nódulos sólidos, pero también nódulos quísticos que están compuestos de líquido. Esa manifestación, usted dice que puede ser física, sintomatológica, una vez que el paciente la presenta y vemos allí esa glándula que está realmente funcionando de una manera que no debe ser, ¿cuánto tiempo se requiere para hacer que esto, si requiere operación, si requiere algún tipo de tratamiento? ¿Nos puede hablar? Lo primero que nosotros le decimos al paciente o le comentamos a aquellos que presenten esa sintomatología o evidencien algún signo, por ejemplo, también pasamos por alto a lo que es importante, dependiendo del tamaño de la glándula, del bocio, sea nodular o bocio difuso, dependiendo del tamaño también puede haber síntomas compresivos, como dificultad para respirar, dificultad para deglutir o tragar, que eso es importante, eso también son unos signos y síntomas que presenta el paciente. Entonces, lo que debe hacer el paciente es acudir a un médico especialista que lo oriente, pero más allá de eso, en la orientación, lo primero que se hace es el examen físico, la palpación de la región anterior del cuello, que es la palpación de la tiroides, en las diferentes formas de palpación que existe, valga la redundancia, y si no encuentras hallazgos a nivel de palpación, tienes que realizar la ecografía, porque muchos de los nódulos no son palpables, por eso es que son subdiagnosticados. Existen nódulos que no se palpan, que no son tan fácil. Por el tamaño. Por el tamaño, pero también es importante que si el paciente tiene tejido adiposo, es un paciente con sobrepeso u obesidad, que tiene tejido adiposo, no es tan fácil, se nos hace un poco difícil la palpación de algunos nódulos. Por eso es que debemos recurrir a la parte de ecografía para ver si existe o no la patología nodular. Ahora, en esa ecografía, cuando se palpa, allí ya ustedes dar ese diagnóstico, ya viene ese procedimiento para saber cómo se va a tratar ese paciente. Exacto, ahí lo posterior sería el seguimiento del paciente. Pero también es importante destacar, Anabel, que sabemos que existen nódulos con características de sospecha, para no tocar el tema de malignidad. Por eso es que yo siempre le digo al paciente, amigo, antes de usted recurrir a doctor Google o a doctor Wikipedia, lo mejor es que vaya a un médico en vivo. Sí, porque el paciente siempre se alarma en relación a los nódulos aquí en esta zona. Y exacto, y cuando tú metes la información directo al internet, lo que te aparece es lo peor y no es así. El porcentaje de nódulos malignos es sumamente bajo, pero sí existe. Pero eso va acompañado de los hallazgos que tú encuentres a nivel ecográfico. Entonces, para tú tener características de sospecha de un nódulo, entonces ahí tú tienes que ver si es de bordes irregulares, si tiene microcalcificaciones, si es mucho más alto que ancho, cómo está la vascularización interna de ese nódulo. Por eso es lo importante de hacer la ecografía, ¿me entiendes? Y posterior a eso se decide el seguimiento de la patología nodular. Evidentemente que los nódulos que son quísticos, los que están compuestos de líquido, que son regulares, por lo general son benignos en su gran mayoría. Entonces el seguimiento posterior se hace según los hallazgos que encuentre el médico, el experto, a nivel de la ecografía. Doctor, ¿quiénes son más propensos de verse más afectados con la parte tiroidea, las mujeres o los hombres? Evidentemente que las mujeres. Es un porcentaje mucho mayor y también es importante destacar en las zonas no yodo suficientes. Nosotros siempre, hace muchos años, por eso es que en los años entre 1960 y 1970 se le adhiere yodo a la sal hoy en día es yodada porque el yodo es fundamental. Entonces en las regiones no yodo suficientes se incrementa el tamaño de la glándula y esto hace que tengas bocio.
Eso es importante y predomina mucho más en las mujeres que en los hombres por un tema hormonal. Es importante el tema de herencia, porque existe la parte inmunológica que es fundamental. Eso nos lo va a comentar en la próxima parte. Yo no se me adelante, doctor. Mire, vamos a hacer una breve pausa. Ustedes acompañarnos a través de la mensajería 0412-137-8924. Seguirnos en las redes sociales, @actitud saludable TV, piso y mi cuenta, @coanabel. Quédense con nosotros, ya volvemos con más y, por supuesto, temas de gran interés para ustedes. ¿Te imaginas despertar con el sonido de las olas del mar, explorando una selva virgen, descubriendo una ciudad colonial llena de historia? Con Benetour, todos tus sueños de viaje se hacen realidad. Te llevamos a cada rincón de Venezuela y el mundo, desde las playas paradisíacas hasta las majestuosas montañas, pasando por la rica cultura y la deliciosa gastronomía. Y vive la magia de viajar con Benetour. Datos importantes. La prevalencia de nódulos tiroideos palpables en la población general se ubica entre el 4 y 7%. Se estima que alrededor de 700 millones de personas en el mundo sufren algún trastorno tiroideo, incluyendo la patología nodular. En estudios con ultrasonido, la prevalencia de enfermedad tiroidea nodular puede alcanzar hasta el 36.79%. La incidencia de cáncer de tiroides varía de 0.2 a 5 casos por cada millón de personas al año. Bueno, el tema que nos corresponde en esta mañana, patología nodular tiroidea. Estamos en compañía de nuestro especialista endocrino Carlos Prosperi. Gracias por estar con nosotros en esta segunda parte. Doctor, usted estaba hablando en relación a esta patología y la parte, por supuesto, que tiene que ver con las defensas, los mecanismos de defensa, enfermedades que pueden estar también vinculadas o asociadas a esta patología nodular tiroidea. Si pudiésemos hablar un poquito más al respecto. Bueno, es importante destacar que la condición de estrés, si tú tienes está asociado a una parte familiar, genética, de patología tiroidea, la condición de estrés puede activar los anticuerpos antitiroideos, como la antitiroperoxidasa y la antitiroglobulina, y esto conllevar a la alteración del funcionalismo de la tiroides. Hay una relación estrecha entre esto. Sabemos que cuando hay pacientes, nosotros hemos tenido casos, porque yo siempre he dicho que la medicina basada en la evidencia es lo mejor, lo que nosotros vemos, lo que nosotros tenemos palpable en nuestros centros de salud, ¿me entiendes? Si bien es cierto que a mí me decía una de mis maestras que los que hacen los protocolos de actuación para el manejo de las enfermedades son gente sumamente brillante, pero que tiene pocos contactos con pacientes. O sea, vacía la información que nosotros recogemos en los diferentes centros de salud y esto lleva a la utilización de los protocolos. Eso es importantísimo porque el estrés, la condición de estrés puede activar este tipo de enfermedades, sobre todo la parte inmunológica. Nosotros por eso recomendamos que hay que liberar el estrés. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer una buena dieta, ¿me entiendes? Y bueno, recrearse, evidentemente. Tenemos que tener herramientas para manejar sobre todo el estrés y no hacer que este pueda desencadenar y otras enfermedades. Háblenos un poco sobre los procedimientos o cuál es realmente ese examen o la forma para, bueno, no solamente diagnosticarlo, ya lo hablaba a través del eco, pero el tratamiento, que es bien importante. Exacto. Antes de desarrollar ese tema, te quiero comentar el tema de la tiroiditis aguda, que también es una inflamación o subaguda. Es una inflamación de la glándula tiroidea de forma aguda, general, dado por virus, bacterias, ¿me entiendes? Que eso también es importante. ¿Es tiroiditis aguda o subaguda? Esto tiene un tratamiento en base a antibióticos, en algunos casos, dependiendo del diagnóstico que tú le hagas al momento de evaluar al paciente. Pero bueno, el seguimiento de la patología nodular tiroidea depende de los hallazgos que encuentre el médico a nivel de la ecografía. Nosotros sabemos que si existen las características de sospecha mencionadas con anterioridad en ese tipo de nódulos, debemos hacer lo que se llama una punción por aspirado con aguja fina. ¿Me entiendes? Que es lo que llamamos una biopsia por aspirado con aguja fina, que esto se le lleva al médico de anatomía patológica para que nos arroje un diagnóstico según las características que tiene ese tipo de nódulo. Evidentemente no se hace en todo tipo de nódulos, se hace en los nódulos que tienen características de sospecha, que las mencionamos con anterioridad, si es mucho más alto que ancho, si tiene microcalcificaciones, si es de bordes irregulares,
el tamaño ahí es determinante, ¿sí? Cómo está la vascularización de ese nódulo, que eso también es importante. En los otros tipos de nódulos que se caracterizan por ser benignos, según los hallazgos ecográficos, que es la clasificación TIRAC, TIRA 1, TIRA 2, TIRA 3, 3A, 3B. Eso es una clasificación que se hace a nivel de ecografía para determinar si se hace o no la punción por aspirado con aguja fina, la biopsia. Entonces, en los nódulos quísticos, evidentemente, se le hace seguimiento según y depende del tamaño del nódulo, porque también nosotros hacemos algo que se llama ablación con etanol. Se extrae el líquido, se mete un porcentaje de etanol o alcohol previa biopsia de ese líquido que se extrajo. Si es benigno, se le coloca, se vuelve a hacer la extracción. Si se llena el nódulo de líquido, se le coloca etanol y se sella con etanol. Hoy en día existen también, dependiendo de lo que arroje el resultado de la biopsia, porque no todos los nódulos, es importante destacarlo, se les hace biopsia, solamente a los que tienen características de sospecha. Okay. Existe la ablación por radiofrecuencia a este tipo de nódulos, que no sometes al paciente a una cirugía. Si el nódulo, evidentemente, con dos biopsias previas es benigno, haces ablación por radiofrecuencia y eliminas el nódulo con radiofrecuencia. Una aguja que se coloca, que emite calor o radiación en el nódulo y eliminas el nódulo. ¿De qué manera mejora la calidad de vida del paciente una vez que se realizan estos tratamientos, doctor? Evidentemente no se hacen todos los pacientes, se realizan los pacientes que tienen síntomas compresivos y que el nódulo sea netamente benigno. Ojo con eso. Eso es importante. Porque el nódulo con características de malignidad, que nos arroje cualquiera de las variantes del cáncer de tiroides, ¿me entiendes? Sea folicular, medular o papilar, entonces eso es netamente quirúrgico. Se realiza una cirugía para extirpar el nódulo y la tiroides. En otros países se aplican los oncogenes a la parte contralateral, si existe sana y si evidentemente no arroja nada alterado, se preserva la glándula del lado contralateral, pero si evidentemente tiene nódulos y arroja cáncer de tiroides, por lo menos en nuestro país, se realiza la tiroidectomía total. Lo posterior a eso es la colocación de una cápsula de yodo para eliminar por completo el remanente tiroideo. ¿Y cómo se suple la función tiroidea allí, en ese caso, si se tiene que suprimir totalmente la glándula? Bueno, se suprime la función tiroidea y se coloca levotiroxina. Nosotros colocamos, que es el famoso, los nombres comerciales famosos como los Elsintrovi y el Eutirox. Eso permite que Eso mantenga la permite función que sea el funcionalismo normal. Tú puedes hacer tu vida normal. Porque la gente, perdón, se asusta. Hay predisposición, exacto. Sobre todo porque dice, bueno, doctor, y ahora que no tengo tiroides, ¿qué voy a hacer con mi vida? Mire, no se preocupe, porque usted suplanta ese funcionalismo con la hormona de forma externa. Usted consume la hormona. Llega un momento en que hay que ajustar dosis para llegar a la dosis adecuada o la dosis necesaria, y eso lo toma de por vida y puede hacer su vida tranquilo. O sea, si es un niño puede crecer normal, si es una mujer puede tener sus hijos de forma normal, porque eso es lo que le preocupa a la mujer. Bueno, doctor, y no me puede tener hijos después que me saquen la tiroides. Evidentemente que si está en una edad fértil, usted puede tener hijos. Acompañado además con las indicaciones de la alimentación y tener una rutina de ejercicio, me imagino. Yo siempre he dicho y lo comento. El paciente que está controlado, porque evidentemente que un paciente con hipertiroidismo, que tenga nerviosismo, taquicardia, palpitaciones, temblor distal, sudoración profusa, pérdida de peso acelerado, evacuaciones continuas, que ese es el hipertiroidismo, la aceleración del metabolismo, no lo voy a mandar a hacer ejercicio de entrada. Acuérdate que presentan taquicardia, que es una de las molestias en el hipertiroidismo. Entonces, primero controlar el funcionalismo de la tiroides y se envía al paciente, porque es fundamental. Yo siempre he dicho que el secreto de la vida está, como decía el maestro Hipócrates, nuestra vida transcurre de la boca al estómago. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros somos lo que comemos, pero acompañado de que somos lo que comemos, también debe ir acompañado el ejercicio físico, que es fundamental. Doctor, gracias por acompañarnos en torno al desarrollo de este tema. Por supuesto, está invitado para que nos acompañe en futuros programas y desarrollar, bueno, todo lo que esté vinculado al área de la endocrinología, porque es bien importante saber cómo funciona nuestro organismo desde esa parte. Oye, gracias por acompañarnos. No, y gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, nosotros vamos a desarrollar el punto positivo, porque la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso del lenacapavir para prevenir el VIH. Vamos a pasearnos un poco sobre esta información, porque la Organización Mundial de la Salud recomienda por primera vez el uso del lenacapavir como herramienta para prevenir el VIH, y este anuncio fue realizado durante la inauguración
de la 13ª Conferencia de la Sociedad Internacional del SIDA sobre Ciencia del VIH, que comenzó el pasado lunes en Ruanda. Así que la cual allí, bueno, más de 4.000 pacientes están vinculados en torno a esta noticia. Aunque aún no tenemos una vacuna, bueno, este mecanismo o este componente es lo más cercano. Así que esta acción prolongada que ha demostrado prevenir que casi todas las infecciones en personas en riesgo, bueno, den resultados óptimos. Esto lo informó el director general de la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, a través de un comunicado donde acompañó todo lo que tiene que ver con las directrices emanadas de este organismo. En tal sentido, consideró como histórica esta decisión que puede redefinir la respuesta global frente a la epidemia. Así que bueno, teníamos esa información positiva para todos ustedes y queremos despedirnos como siempre con una frase bien alentadora. Dice lo siguiente: en la vida algunas veces se gana y en otras se aprende, ¿verdad? Bueno, así pasa, pero nosotros tenemos que tener siempre la mejor disposición para adaptarnos a todos esos cambios. Venezuela, así finalizamos Actitud Saludable. Gracias por acompañarnos y por supuesto será hasta una próxima entrega. Actitud Saludable fue presentado por Venezolana de Turismo. Vive la magia de viajar con Venetur.